Vamos a ir y venir, vamos a mostrarte qué está sucediendo dentro del recinto, qué está sucediendo afuera del recinto. Allí están nuestros móviles, tanto en el sector verde como en el sector celeste. Pero recién hablábamos con el diputado Luis Juez, ¿no? Otro de los grandes temas del día tiene que ver la carta de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, durísima hacia la justicia, sobre todo la Corte Suprema, y la respuesta que dio en el día de hoy el presidente de la Nación. Aquí está con nosotros Paz Rodríguez Niel. Bienvenida, Paz. Muchas gracias. Un placer tenerte aquí. Bueno, a ver, primera lectura de la carta de Cristina. Bueno, lo primero que tenemos que decirte en la carta de Cristina es que es de una dureza absolutamente inusual de un poder del Estado hacia otro. Absolutamente inusual, no solamente contra la Corte en sí, sino además contra casi todos sus miembros. Claro. Y que esto expresa lo que ya sabíamos, bueno, algo venías conversando vos recién con el diputado Juez, ¿no? Que es que esto muestra lo que está pasando en la coalición de gobierno. Pero vamos a ver de qué estamos hablando. Dale. Una carta que es escrita, publicada, con motivo del aniversario, un lindo regalo que le hace Alberto Fernández, con motivo del primer aniversario de gobierno de Alberto Fernández. Es una carta que, si vos ves simplemente cómo está organizada la carta, todo el principio tiene que ver con las maravillas del funcionamiento del Senado. Sí. Que Ella misma, de ella, o sea, habla de ella misma, claro. Sí, cuenta, por ejemplo, que hubo 32 sesiones y que esto es mucho más que lo que hubo en los últimos años, que se aprobaron 40 leyes y las enumera y dice además específicamente que entre ellos están todos los proyectos enviados por el Poder Ejecutivo al Senado. Claro. Es una señal. Sí. Después hace una pequeña referencia al Poder Ejecutivo y dice esto que vemos acá. En su ámbito, el Poder Ejecutivo, sin duda, ha hecho un gran esfuerzo para afrontar dos tragedias. La primera, la economía arrasada del macrismo. La segunda, la pandemia inédita. En toda la carta, una carta muy larga, jamás lo nombra a Alberto Fernández. O sea, Alberto Fernández es el Poder Ejecutivo en este caso. Es el Poder Ejecutivo que ha hecho un gran esfuerzo. Que ha hecho un gran esfuerzo, pero nunca lo nombra, es cierto. Y lo más interesante de esta carta, por supuesto, es lo que va dirigido al Poder Judicial y puntualmente a la Corte. Ella ya había denunciado este lawfare, pero ahora dice que la Corte Suprema es la principal responsable del lawfare que se puso al frente de esta guerra judicial contra líderes políticos, entre ellos ella misma, y que lo que ha buscado es condicionar y extorsionar al gobierno. El lawfare se desplegó en nuestro país con toda su intensidad desde la llegada de Mauricio Macri a la presidencia de la Nación. Lo que es peor, aún continúa. Claramente el mensaje es, acá hay una guerra judicial y nosotros somos las víctimas. Puntualmente es ella la víctima. Claro, yo soy la víctima. Claro, es ella la víctima. Lo que ella dice es que esto la excede y que es una guerra en general contra los líderes políticos. Claro. ¿En qué momento se da esto? Y esto es muy interesante. Pensemos qué pasó la semana pasada. Hubo dos decisiones judiciales de las que ya conversamos acá que fueron claves. Por un lado, en Comodoro Pi, que es un gran factor de poder dentro de la justicia, existió el fallo de los arrepentidos. La causa en la que la Cámara de Casación, que es el máximo tribunal penal, convalidó la validez de la declaración de los arrepentidos. Esto es muy importante porque son el corazón de la causa de los cuadernos de las coimas, donde ella está procesada. Gran revés. Gran revés. Y además es simbólicamente muy fuerte, por lo que significa, pero además por la señal. Esa es la causa en la que el kirchnerismo siempre denunció que hubo un enorme lawfare que se buscó extorsionar. Ahí estaba Bonadío y Stornelli, que son dos de los funcionarios judiciales, uno juez ya fallecido, el otro fiscal, que son sin ninguna duda los funcionarios más apuntados por el kirchnerismo, también como respuesta a esta causa. Que de hecho también a Bonadío lo nombra, ¿no? En la carta. Que en su proceso tuvo muchos cuestionamientos, el caso, la forma de las declaraciones de los arrepentidos y demás. Entonces, por eso es muy importante que la casación esté diciendo convalidamos lo que pasó en esta causa. O sea, Comodoro Pi mostrándose claramente en la vereda de enfrente. Y después de esto, el fallo vudú. vudú. El fallo de la Corte. Y acá está la Corte. ¿Por qué? Porque la Corte lo que hace es un fallo que es un párrafo, nada. Simplemente no toma el recurso de Amadou Vudú, es una queja, es un recurso que difícilmente... Pero lo cierto es que lo que hace es confirmar la condena del caso Chicone y dejarla firme. Esto es toda una señal. La Corte no tiene plazos, o al menos no tiene plazos escritos, como dice el doctor Sagüez. Sí tiene plazos, aunque no estén establecidos literalmente.
Y pensemos que es la misma corte que, por ejemplo, tiene la causa de Menem de sobresueldos hace más de 1 año y medio, con lo cual Menem nunca se le ejecuta su condena. Una consulta importante. Digo, vos sos una gran conocedora de los temas judiciales, de cómo funcionan la corte, de cómo trabajan también los jueces. ¿Cómo cayó esto internamente? ¿Cómo cayó esta carta con este nivel de dureza hacia la Corte Suprema? Por supuesto cayó muy mal, pero la Corte no ha hecho ninguna declaración ni la va a hacer. La verdad es que también, en cierta medida, es una muestra de debilidad de Cristina Kirchner estar escribiendo todo esto en una carta, ¿no? Hoy lo comentaba Carlos Pañi en su columna. Si ella no tiene los votos, o por lo menos hasta el momento no ha logrado convertir esto, si piensa todo esto, ¿por qué esos jueces siguen a donde están? Claro. ¿Por qué? Porque hay herramientas constitucionales para quitarlos de ese lugar, que son el juicio político. Claro. Bueno, ya hoy vimos señales del kirchnerismo más duro pidiendo el juicio político, pidiendo la ampliación de la Corte Suprema, pero lo cierto es que esa no fue hasta ahora la voluntad del gobierno. Ahora vamos a volver sobre eso. Vamos a ver la última, no sé si es la última de las frases. Tampoco deberíamos extrañar... Ay, no, lo perdimos. La anterior, volvemos a la anterior. Tampoco deberíamos extrañarnos si esta Corte empieza a dictar fallos de neto corte económico para condicionar o extorsionar a este gobierno, o lo que es peor aún, Atención para con esto. hacerlo fracasar. Para hacerlo fracasar, dice, sí. Bueno, la gran causa vinculada con un tema económico tiene que ver con Rodríguez Larreta. ¿Por qué? Porque es el caso presentado por el gobierno de la ciudad contra el recorte de fondos. Recordemos que la semana pasada Máximo Kirchner lo colocó en el lugar del candidato a presidente, a Rodríguez Larreta. Sí. Y después, esto es muy interesante porque dice, de los 3 poderes del Estado, solo uno no va a elecciones, solo un poder es perpetuo. Y aquí vuelve con aquella idea de la democratización de la justicia. Sí, pero nunca había llegado tan lejos porque la democratización de la justicia incluía la elección popular de los miembros del Consejo de la Magistratura, nunca de la justicia. Y un dato no menor es que Cristina Fernández de Kirchner es abogada. Claro. O sea, no le debería sorprender que en la estructura de división de poderes constitucional que tiene la Argentina, el Poder Judicial sea un poder que, por ser contramayoritario, consiste justamente, su rol es no ser elegido por las mayorías de turno, sino ser estable, y eso colabora con el sistema de frenos y contrapesos entre los poderes. O sea que, ¿qué quiere decir esto? Claro. Ella pretende una reforma constitucional. ¿Qué se viene de aquí en adelante? Yo entiendo ¿Qué está que no, anticipando? Yo ¿Qué entiendo está que no, pero anticipando? está dando una señal. Claro. Y vamos a ver ahora qué pasa. ¿Qué es lo que dijo Alberto Fernández ante todo esto? Sí. Que él compartía las apreciaciones de Cristina Kirchner, que le parecía muy interesante y muy objetivo el análisis. Bueno, después quiero que nos metamos en esto, en lo que dijo Alberto Fernández y en qué lugar lo deja a él esto. En un ratito lo hablamos más.